Buenas, bienvenidos al curso Electromagnetismo y Relatividad. Soy Alberto José López Freire, estudiante de tercer curso de grado en Física en la Universidad de Santiago de Compostela y la persona que va a impartir este curso. Antes de comenzar con los contenidos del curso, voy a hacer una breve introducción acerca del objetivo fundamental de este, los contenidos, su estructura y los conocimientos previos. Bien, ¿cuál es el objetivo fundamental del curso? Bueno, al empezar cualquier curso de electromagnetismo, cualquier asignatura, etcétera, se suele prestar especial atención a cómo resolver problemas de electromagnetismo, es decir, a cómo calcular los campos eléctricos y magnéticos en ciertas situaciones. Sin embargo, no se suele dejar hasta el final lo que ocurre cuando cambiamos de sistema de referencia. Este va a ser el tema del curso, esto es, dado un cierto problema de electromagnetismo, una cierta configuración de cargas, etcétera, vamos a estudiar cómo cambian los campos eléctricos y magnéticos al observarlo desde otro sistema de referencia. Por supuesto, nos vamos a restringir a sistemas de referencia inerciales y para casos particulares para simplificar. Pero bueno, eso no va a limitar nuestro alcance. Básicamente lo que vamos a concluir es que si tenemos un cierto campo eléctrico-magnético en un cierto sistema de referencia, al observarlo desde otro sistema de referencia, ocurrirá que es posible que este campo cambie. Y no solo cambie en el sentido de que cambie proporcionalmente dado por algún tipo de factor, como sabemos que ocurre con el tiempo de longitud, sino que es posible que cambie su naturaleza eléctrica y magnética. Esto es, veremos ejemplos de cómo un campo puramente magnético en un cierto sistema de referencia cambie a un campo eléctrico y magnético en otro sistema de referencia. Esto nos llevará a que el campo electromagnético debe ser representado mediante un tensor de orden 2, un tensor que denominaremos tensor de campo electromagnético. Mediante elementos de este tensor vamos a poder reescribir, empleando una notación propia de la teoría de la relatividad especial, las ecuaciones de Maxwell, así como otras ecuaciones del electromagnetismo, y de esta forma obtener las ecuaciones del electromagnetismo en formulación covariante, o también en notación tensorial. Bien, pues este será el objetivo general del curso. Detallaremos un poco más a fondo los contenidos. Bien, he estructurado el curso en 3 sesiones. Cada sesión consta de uno o más vídeos y tienen una temática similar. La primera de ellas, la sesión 1, en la cual englobaré esta introducción, titulada La teoría de la relatividad especial, constará de un único vídeo en el cual haremos una introducción muy básica a los conceptos fundamentales de la teoría de la relatividad especial. Concretamente presentaré las ecuaciones de Maxwell y la justificación de una necesidad de una nueva teoría de la relatividad a finales del siglo XIX. En segundo lugar, presentaré los postulados de la teoría de la relatividad especial y las transformaciones de Lorentz, así como la notación usual en relatividad especial de cuadrivectores y una muy rápida introducción a la mecánica relativista, que se presenta más por completitud que por necesidad para el curso. Bien, pues esta sería la sesión 1. Esta sesión es la más introductoria y es posible que personas que consideren que ya tengan estos conocimientos la puedan omitir. Bien, la sesión 2, titulada Relatividad de los campos, tratará el tema fundamental del curso, es decir, mostrar que los campos eléctricos y magnéticos son relativos, dependen del sistema de referencia. En el primer vídeo de esta sesión haremos un ejemplo introductorio, estudiaremos un ejemplo en el cual se mostrará de manera clara la relatividad de los campos. Esto es, consideraremos un cable por el cual circula una corriente que generará por lo tanto un campo magnético. Y veremos cómo desde otro sistema de referencia particular se observa un campo eléctrico, además de otro campo magnético. Bien, tras esta justificación pasaremos al siguiente vídeo en el cual, de manera un poco más formal, vamos a deducir las ecuaciones de transformación de los campos. Es decir, vamos a responder a la pregunta de si en un sistema de referencia inercial S existen unos ciertos campos E y B, ¿qué campos observará otro sistema de referencia S', E', B'? Vamos a obtener la relación entre las componentes cartesianas de estos campos. Bien, una vez hecho esto, pasaremos a la sesión 3, también conformada por 2 vídeos, la sesión de formulación covariante. En esta, en primer lugar, vamos a definir un cuadrivector,
es decir, un vector de 4 componentes, para escribir la ecuación de continuidad en formulación covariante. Empezaremos por la ecuación de continuidad porque, como veremos, es un caso prácticamente trivial y que no requiere prácticamente ningún tipo de conocimientos en el tema. Una vez hecho esto, trabajaremos con el tensor de campo electromagnético. Veremos cómo, si definimos un tensor de orden 2, como comentamos antes, este se adapta perfectamente a las transformaciones que hemos deducido para los campos. En segundo lugar, emplearemos los elementos de este tensor para reformular las ecuaciones de Maxwell en formulación covariante. Por último, en el último vídeo haremos inicialmente un breve repaso sobre los potenciales electromagnéticos, lo que son la condición de Gauss y de Lorentz y las ecuaciones de onda para los potenciales, para luego escribir estas mismas ecuaciones en formulación covariante, viendo cómo son mucho más fáciles de operar en muchos casos las ecuaciones en formulación covariante y bueno, viendo que efectivamente esta nueva formulación de los potenciales en formulación covariante no genera contradicciones con la vista en el vídeo anterior. Bien, pues estos serían los contenidos generales del curso. Es importante destacar que el enfoque va a ser siempre introductorio. Es decir, si bien es cierto que este curso se podría impartir con un contenido teórico matemático más profundo, se intentará hacer lo más introductorio posible, aun a coste de perder cierta formalidad. Por lo tanto, no se profundizará ni será necesario conocer la definición de tensor, ni conocimientos de álgebra ni de geometría, más allá de lo elemental. Por lo tanto, los prerequisitos son bastante básicos. De física es conveniente, aunque no necesario, tener unos conocimientos mínimos de electromagnetismo y de relatividad especial. Concretamente, yo no voy a demostrar cómo se obtienen los campos eléctricos y magnéticos más básicos, como el campo eléctrico en el interior de un condensador o el creado por una bobina, etc. Sin embargo, creo que son campos bastante elementales que se calculan incluso en el bachillerato y que además las fórmulas se pueden encontrar fácilmente en la bibliografía básica y en Internet. Bien, por otro lado, digamos matemáticas, hacen falta unos conocimientos mínimos de cálculo en una o varias variables. Concretamente, es necesario, o al menos saber intuir la definición de derivada parcial, conocer el operador nabla, el rotacional, divergencia, gradiente, así como saber operar con vectores y con matrices de manera básica. Es importante destacar, aunque ya lo explicaré, que introduciré algunas notaciones específicas para las derivadas y para el convenio de suma de Einstein que vamos a aplicar. Bien, pues esto sería todo. Espero que encontréis los contenidos del curso interesantes. Y bueno, ahora voy a dar lugar a lo que sería la propiamente primera parte del curso, la sesión 1 de la teoría de la relatividad especial. Gracias a todos, bienvenidos a la primera sesión del curso Electromagnetismo y Relatividad. El objetivo de esta primera sesión es introducir una serie de conceptos esenciales de la teoría de la relatividad especial que son necesarios para seguir el curso, así como justificar la relación entre la teoría de la relatividad especial y el electromagnetismo. Esta sesión es más introductoria que las otras, en el sentido de que, bueno, la teoría de la relatividad especial es algo que se da prácticamente desde el bachillerato. El objetivo básicamente de esto es que cualquier persona, aunque no haya dado relatividad especial, pueda seguir el curso sin necesidad de acudir a otras fuentes. Si alguien ya ha estudiado relatividad especial y considera que no requiere atender a esta sesión, puede pasar inmediatamente al resto. Bien, una vez dicho esto, mencionar un poco los contenidos de esta sesión. En primer lugar, plantearé un poco de manera general las ecuaciones de Maxwell y la ecuación de onda de los campos eléctricos y magnéticos. Justificaremos la necesidad de una nueva teoría de relatividad diferente a la relatividad galileana en el electromagnetismo. Introduciremos los postulados de la teoría de relatividad especial, así como las transformaciones de Lorentz, y estudiaremos sus principales consecuencias, esto es, la contracción de longitudes, la dilatación de tiempos, etc. Por último, introduciré la notación de cuadrivectores, que será especialmente útil en la última parte del curso, y se mencionará muy por encima la mecánica relativista. Un poco por completud, porque no es necesaria para el curso, porque, bueno, como ya he mencionado, es bastante introductorio. Bien, las ecuaciones de Maxwell las tenéis aquí. Como sabéis, un conjunto de 4 ecuaciones que rigen los comportamientos de los campos eléctrico, representado con una letra E, y el campo magnético, representado con una letra P.
Y aquí lo más importante a destacar básicamente es que el campo eléctrico tiene como fuentes la variación del campo magnético, tal y como indica la ley de Faraday, y la densidad de carga. La densidad de carga, como sabemos, que denotaré por ρ, se define como la cantidad de carga por unidad de volumen. Por otro lado, el campo magnético tiene como fuentes vectoriales, no tiene fuentes escalares, solo tiene fuentes vectoriales, y tiene como fuentes vectoriales la densidad de corriente eléctrica y la variación con respecto al tiempo del campo eléctrico. Bien, bueno, la pregunta que nos hacemos ahora es si en una determinada región, por las ecuaciones de Maxwell, hay un cierto campo eléctrico E y un determinado campo eléctrico P, y hay una partícula moviéndose en ese campo, ¿qué fuerza sufre debido a estos campos? Bien, pues la fuerza que sufre viene dada por la fuerza de Lorentz. Bueno, se conoce la expresión como fuerza de Lorentz y se escribe así. Esto es, para poder sufrir, verse afectada por los campos, de la partícula debe estar cargada, la carga debe ser Q, y además, para sufrir el efecto del campo magnético, debe tener una cierta velocidad. V es la velocidad de la partícula medida en el sistema de referencia. Y este hecho de aquí va a ser clave. Es decir, si una partícula está en una región donde hay un campo magnético B, pero no se mueve, es decir, tiene velocidad cero, no va a sufrir el efecto del campo magnético. O sea, es necesario que previamente se mueva por otro motivo, como por ejemplo la presencia de un campo eléctrico. Además, es importante destacar que esta velocidad v, por supuesto, viene dada en el sistema de referencia en el que estemos. En otro sistema de referencia, esa velocidad puede cambiar. Bien, pues esta expresión de aquí es la fuerza de Lorentz. Muy bien. Bueno, de las expresiones de las ecuaciones de Maxwell se puede deducir empleando identidades vectoriales una serie de ecuaciones que son las siguientes. Es decir, operando, llegamos a que el campo eléctrico en el espacio libre verifica esta ecuación. Esto es, bueno, en una región en la que ρ es igual a 0, j es igual a 0, ¿vale? Pues el campo eléctrico verifica esta ecuación de aquí. Y el campo magnético verifica esta otra expresión de aquí. Como vemos, son expresiones idénticas. De esta forma, los campos eléctricos y magnéticos en estas ecuaciones están desacoplados, no como en las ecuaciones de Maxwell. Y bueno, es interesante mencionar que de esta forma cada componente del campo eléctrico y del campo magnético va a verificar una misma ecuación, que sería la ecuación de ondas. Es decir, representamos aquí por sí cada componente del campo eléctrico o del campo magnético. Cada componente de estos campos tiene que verificar esta ecuación, que reconoceréis como la ecuación de ondas. Por, bueno, el comportamiento de la ecuación de ondas sabemos que este coeficiente que hay aquí coincide con 1 partido de v cuadrado, donde v cuadrado es v es la velocidad de propagación de la onda. Es decir, que estas ecuaciones lo que nos están diciendo es que los campos eléctricos y magnéticos se propagan por el espacio con una velocidad 1 partido de raíz cuadrada de mu sub 0 por epsilon sub 0. Bueno, por cierto, no lo he mencionado antes porque creo que es universalmente conocido, pero mu sub 0 y epsilon sub 0 son constantes propias del vacío, que son bien la permeabilidad magnética del vacío y la constante dieléctrica del vacío respectivamente. Pero bueno, como aquí no vamos a trabajar más que en el vacío, la verdad es que están ahí por escribirlas, pero no vamos a cambiar ni trabajar en otros medios, o sea que no hay que preocuparse mucho por eso. Bueno, básicamente, entonces, la velocidad va a ser esta, la velocidad con la que se propagan en el vacío los campos eléctricos y magnéticos. Bueno, pues esta velocidad, que usualmente denotaremos por la letra c, coincide exactamente con la velocidad de la luz en el vacío, que es de 3 por 10 elevado a la 8 metros partido a segundo. Este hecho lleva a pensar que, bueno, la luz es efectivamente una onda electromagnética, puesto que se propaga a la misma velocidad que ellas.
Bien, sin embargo, esto llevó a una encrucijada a los físicos de la época, de finales del siglo XIX, porque bueno, acabamos de ver que efectivamente la luz es una onda electromagnética y como sabemos, las ondas bueno, se tienen que propagar por un medio. Entonces, si la luz es una onda, pues debe haber algún medio por el que se propague, pensaban bueno, los físicos de la época. Entonces ellos dijeron, bueno, si el sonido se propaga por el aire debido a vibraciones de este, la luz se propagará por otro medio que denominaremos éter o éter lumífero. A pesar de que no había ningún tipo de evidencia de este éter previamente, es decir, no es que hubiese algún tipo de fluido que no se supiese que era exactamente y que ahora se diese alguien cuenta de que por él se propagaba la luz. No, no había ninguna evidencia experimental, al menos que yo sepa. Bien, ¿qué sucede entonces? Que de manera análoga a lo que ocurre con el sonido, con el viento, que puede aumentar o reducir su velocidad en función de ir en sentido contrario a favor del viento, la luz también sufriría variaciones de velocidad, dependiendo de la dirección del viento, entre comillas, del éter. No obstante, experimentos famosos como el de Michelson y Morley, que pretendían obtener la velocidad de este éter, la velocidad de la Tierra relativa al éter, porque al fin y al cabo la Tierra se estaría moviendo en este éter, ¿no? Pues bueno, demostraron que más bien sucedía todo lo contrario, la luz parecía tener la misma velocidad en todas las direcciones. Para justificar este hecho, físicos que estaban muy emocionados con la idea del éter, como Lorentz o Fitzgerald, pues trabajando se llegaron a una serie de expresiones que pretendían justificar los errores en los experimentos. Errores entre comillas, ¿no? Porque bueno, los resultados que se habían obtenido. Pero digamos que permitían explicar esos resultados experimentales. Llegaron unas transformaciones que relacionaban las coordenadas en un sistema de referencia inercial frente a otro sistema de referencia inercial de la siguiente forma. Es decir, si tenemos un determinado sistema de referencia S y hay un sistema de referencia S' que se mueve con velocidad v con respecto al primero en la dirección del eje X, pues la relación de las coordenadas de un sistema con otro vendría dada por estas ecuaciones deducidas por Lorentz y que reciben su nombre. Bueno, hay aquí un gamma, la letra gamma. Bueno, esta letra gamma la uso para simplificar lo que se denomina el factor gamma, que se escribe así. Bueno, es bastante conocido. En cualquier caso, estas transformaciones tenían un inconveniente inicial, que eran distintas a las transformaciones que habían usado hasta ese momento. Eran las transformaciones introducidas por Galileo. Galileo había también obtenido una relación entre las coordenadas de diferentes sistemas inerciales, pero eran bastante más sencillas, que serían estas de aquí. Como vemos, el cambio más destacable, además del factor gamma, es el hecho de que el tiempo para Galileo era el mismo en ambos sistemas de referencia, mientras que en estas transformaciones que había deducido Lorentz cambiaba. Bien, todo quizás inicialmente parecía en cuenta de las transformaciones de Lorentz. No obstante, hay que tener en cuenta un hecho, que es que si regresamos a esta ecuación de aquí, la ecuación de ondas, pues bueno, tiene una particularidad. Y es que esta ecuación, si intentamos expresarla en otro sistema de referencia, empleando las transformaciones de Galileo, estas de aquí, pues resulta que no es invariante. Es decir, obtenemos otra ecuación. Y eso no parece tener mucho sentido porque en física, bueno, se supone que las leyes de la física deberían ser las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales, no deberían cambiar. Lo interesante es que si se emplean las transformaciones de Lorentz, sí que queda invariante. Es decir, la ecuación de ondas, esta de aquí, es invariante bajo transformaciones de Lorentz, no de Galileo. Que bueno, sería interesante si alguien quiere animarse a comprobarlo, es decir, expresando esto en coordenadas cartesianas y bueno, empleando la regla de la cadena es bastante sencillo, en los apuntes está hecho. Intentar, bueno, sustituir y expresarlo en coordenadas de x' y ver que efectivamente si se emplean las transformaciones de Galileo no queda invariante, pero si se emplean las de Lorentz sí queda invariante. Pero es que además, todos estos problemas que hemos comentado hasta ahora
no son únicamente esos. También había otro, que es el hecho de que nosotros hemos dicho que la velocidad de la luz es c. Sin embargo, de esas transformaciones, de las transformaciones de Galileo, se deduce que, que la velocidad de un rayo de luz no sería la misma para dos sistemas de referencia. Es el típico experimento en el cual una persona está subida en un tren y otra está mirándolo desde el andén, por ejemplo, y el otro enciende una linterna. Bueno, según las transformaciones de Galileo, la ley de adición de velocidades, que creo que se debe estudiar como en segundo de la ESO, dice que la velocidad del rayo de luz será distinta para cada observador. Sin embargo, el electromagnetismo dice que no, dice que la velocidad de la luz es exactamente c, no c más v ni nada por el estilo. Bueno, pues esto también estaba en contra de las nociones de Galileo, entonces era otra contradicción adicional. Bien, para solucionar todo esto básicamente se postulaban tres hipótesis de manera general, ¿vale? En primer lugar, era suponer que el problema estaba en las ecuaciones de Maxwell. Es decir, suponer que las ecuaciones de Maxwell debían tener algún error, que no se había visto en ese momento, a pesar de que todo funcionaba perfectamente, y que, bueno, lo que había que hacer era corregirlas de alguna forma. Sin embargo, es que, como que ya digo, las ecuaciones de Maxwell a nivel experimental funcionaban muy bien, predecían multitud de fenómenos, explicaban la conexión entre la electricidad y el magnetismo, con lo cual esta hipótesis a primera vista no parecía muy viable. La segunda de ellas era suponer que existía un cierto sistema de referencia en el cual las ecuaciones de Maxwell se cumplen. Es decir, no hay un sistema de referencia, no hay relatividad en los sistemas de referencia, hay un sistema de referencia en el electromagnetismo especial en el cual se cumplen las ecuaciones de Maxwell, a diferencia de otros sistemas de referencia. Este sería el cual en el que el éter se encontrase en reposo. Y bueno, aunque es cierto que era aceptado por la mayoría de los físicos de la época, parecía muy artificioso el tratamiento que se le habían dado en los experimentos, puesto que las hipótesis de Lorentz y de Fitzgerald que mencionaba anteriormente eran hipótesis formuladas después de la realización del experimento y con la finalidad básicamente de tapar errores aparentemente de es decir, los postulados que estaban asumiendo. Sin embargo, había una nueva posibilidad, había otra posibilidad, una posibilidad que vio un joven, Albert Einstein, que se le ocurrió que, bueno, quizás la teoría de la relatividad era lo que estaba, entre comillas hablando, mal. Es decir, que hacía falta una nueva teoría de la relatividad. Concretamente lo que sería la teoría de la relatividad especial. Una teoría que no generase contradicciones con el electromagnetismo y que también funcionase para la mecánica newtoniana, es decir, que estuviese de acuerdo con los resultados experimentales que se habían obtenido para la mecánica newtoniana. Y bueno, esos son los postulados de esa teoría, es lo que vamos a presentar ahora. Bien, como comentamos antes, Albert Einstein introdujo una nueva teoría de la relatividad diferente a la teoría de la relatividad galileana, con la finalidad de solucionar las contradicciones que aparecían entre la mecánica clásica guiada por los principios de la relatividad galileana y el electromagnetismo de las ecuaciones de Maxwell. Esta teoría se fundamentaba en dos postulados. El primero de ellos es una generalización del principio de relatividad de Galileo, que afirma que las leyes de la física deben adoptar la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales. El postulado 2, que posiblemente sea el más chocante, afirma que la velocidad de la luz en el vacío, medida para cualquier sistema de referencia inercial, va a ser una constante universal. Es decir, que da peso a las ecuaciones de Maxwell que predecían que la velocidad de la luz va a ser constante independiente del sistema de referencia frente a las transformaciones de Galileo. Por lo tanto, las nuevas leyes de adición de velocidades en esta teoría, como veremos, deben permitir que la velocidad de la luz sea siempre observada igual, a la misma velocidad, quiero decir, para cualquier sistema de referencia. Bien, de estos dos postulados, imponiendo que las transformaciones entre sistemas de referencia inerciales sean lineales, se pueden deducir esas transformaciones, que son las transformaciones de Lorentz. Básicamente lo que nos quieren decir esas transformaciones, para el caso simplificado, en el cual el sistema de referencia S' se mueve con velocidad v únicamente con componente x, y para el cual los ejes x y x' coincidan, es un caso simplificado, pero bueno, es muy habitual considerar este caso concreto y además
permite simplificar un poco las operaciones posteriores. Pues bueno, nos dicen estas transformaciones cuáles serían las coordenadas que medirían S, bueno, sabiendo las de S, las de un sistema S' que se mueve con velocidad relativa v a la anterior. Bien, además, a partir de estas se pueden obtener fácilmente las inversas, que nos dan las coordenadas de S, que percibiría S, que observaría S, en función de las de S'. En general, lo que vamos a hacer es afirmar que para un sistema de referencia S existirá un observador que etiquetará un evento, que es un proceso físico cualquiera que sucede en unas ciertas coordenadas espaciotemporales. Bueno, pues ese observador, dependiendo de qué sistema de referencia esté, le asociará unas etiquetas dadas por las coordenadas espaciales, que serán, por ejemplo, si está en el sistema de referencia S, X y Z, y una coordenada temporal que sería T. Mientras que un observador en S' le asociaría las coordenadas X', Y', Z', T'. Muy bien. También es importante justificar, aunque ya lo comenté antes, que estas transformaciones se reducen a las de Galileo para velocidades bajas, es decir, para v mucho menor que c. Esto justifica el hecho de que nadie hubiese observado previamente esas transformaciones y siempre hubiesen observado las de Galileo. ¿Por qué? Porque si v es mucho menor que c, gamma es aproximadamente 1 y v partido c cuadrado es aproximadamente 0. Entonces, estas transformaciones de aquí resultan las de Galileo. T' resulta igual a t y x' resulta igual a x menos vt. Entonces, para las mediciones que harían casi todos los físicos de la época y que, bueno, digamos, no hubiesen empleado utensilios de altísima precisión, pues habrían llegado a la conclusión de que de suponer aquí un factor gamma, este valdría siempre 1. Sin embargo, no es el caso, como se estudió experimentalmente después, y en la actualidad con aparatos de mayor precisión y bajo condiciones específicas. Muy bien. Sin embargo, estas transformaciones tienen una serie de consecuencias que son bastante contraintuitivas. Son consecuencias que, a una primera vista le pueden resultar bastante extrañas. La primera de ellas, que no demostraré específicamente porque no es necesario para la continuidad del curso, pero que sí que animaría a alguien que no lo haya hecho previamente a que lo compruebe, es la relatividad de la simultaneidad. Consideremos un sistema de referencia S que percibe dos eventos en posiciones diferentes del espacio, X y B, pero en el mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, que ve cómo se encienden dos destellos a su lado, pero en posiciones diferentes, pero los percibe al mismo tiempo. ¿Qué ocurre para un sistema de referencia S'? Bueno, en la relatividad galileana, un sistema S' percibiría los eventos en diferentes posiciones, por supuesto, pero en el mismo tiempo. Bien, pues la relatividad de Einstein nos dice que la coordenada temporal del evento A en S' no tiene por qué coincidir con la coordenada temporal en S' de B. Es decir, no necesariamente se implica que T' de A es igual a T' de B. Puede serlo, como veréis, hay algunos casos que se cumple dependiendo del valor de la coordenada X, pero no necesariamente es así. Es decir, dos eventos que son simultáneos en un determinado sistema de referencia no tienen por qué ser simultáneos en otro sistema de referencia. Muy bien. Sin embargo, hay otras dos consecuencias que vamos a tratar más a fondo porque van a ser necesarias a la hora de trabajar con las ecuaciones de transformación de los campos eléctricos y magnéticos, que veremos después, que son la dilatación del tiempo y la contracción de longitudes. Bien. Dilatación del tiempo. Vamos a considerar un evento A que en un sistema de referencia S tiene las siguientes coordenadas. Y otro evento B que en un sistema de referencia S tiene las siguientes coordenadas. Como vemos, tienen las mismas coordenadas espaciales, pero diferente coordenada temporal. Dicho de otra forma, si T sub A es menor que T sub B, A ocurriría antes que B en este sistema de referencia. Bien, vamos a definir el tiempo propio, que denotaré con delta sub P, como el intervalo de tiempo que ocurre entre dos eventos
que en ese sistema de referencia ocurren en la misma posición. Este es el mismo caso. Para estos dos eventos en este sistema de referencia, los eventos ocurren en la misma posición, pero en diferentes instantes de tiempo. Por lo tanto, el intervalo de tiempo entre ellos sería el tiempo propio. Muy bien. Ahora supongamos que queremos ver cuál es el intervalo de tiempo delta t', definido por t'b menos t'A, en el sistema de referencia S', de lo que llevamos hablando todo este tiempo. Vale, esto es fácil, lo único que tenemos que hacer es emplear las transformaciones de Lorentz. T'b, empleando las transformaciones de Lorentz, será gamma por t sub a menos v partido de c cuadrado x. Por otro lado, t' de a igualmente será gamma, no, perdonad, aquí un error, es tp evidentemente, y t' de a será gamma t sub a menos v partido de c cuadrado x. Vale. Sin más que restar, quedarán gamma por t sub b menos gamma por t sub a. Los otros se anulan. Entonces será igual a gamma delta t propio. Perdón, esto sería así, con las primas. Vamos, que el intervalo de tiempo será igual a gamma veces el intervalo de tiempo propio. Esto es la dilatación del tiempo. Y tendrá, como veremos, consecuencias bastante chocantes. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, bueno, que si en un sistema de referencia inercial dos eventos, en este caso A y B, tienen las mismas coordenadas espaciales, en cualquier otro sistema de referencia inercial, la duración siempre será superior a este tiempo, porque recordemos que gamma será siempre mayor o igual que 1. Tengamos en cuenta entonces que básicamente si encontramos un intervalo de tiempo que sea el tiempo propio, cualquier intervalo de tiempo va a ser superior para el resto de sistemas de referencia. Por eso se le llama dilatación. Es importante que este tiempo no solo ocurre en eventos abstractos, por así decirlo, como encender o apagar una linterna, un sensor o lo que sea. No, también influye al tiempo biológico, lo que da consecuencias a paradojas tan interesantes como la famosísima paradoja de los gemelos. Bien, así como tenemos la dilatación del tiempo, también hay que considerar la contracción de longitudes. Bien, vamos a considerar, por ejemplo, una regleta en un sistema de referencia, un determinado sistema de referencia S. Y supongamos que medimos, medimos eventos en sus extremos, por ejemplo, para un tiempo t sub a, x sub a, y bueno, consideramos que sus restos de coordenadas son 0 por simplicidad, porque no va a influir como sucede en la dilatación temporal. Y lo mismo consideramos para un evento b, que básicamente estarían en sus extremos. Para este sistema, la regleta está en reposo, es decir, los puntos A y B, o mejor dicho, la posición descrita por A y B, no se mueve. Definiremos entonces esta longitud entre estos dos puntos como la longitud propia, es decir, LP será XB menos XA. Es decir, la longitud propia de un objeto sería la longitud medida por un sistema de referencia comóvil a este, que se mueve con este sistema. Vale, ahora supongamos que queremos medir esta longitud para un sistema de referencia S', que como siempre se mueve en la dirección del eje X con una velocidad v relativa a S. Bien, tenemos que tener en cuenta que para que este sistema mida bien la distancia en la regleta, debe medir, como la regleta se está moviendo con respecto a él, los extremos al mismo tiempo, porque si no, obviamente no tendría una medida correcta. Por lo tanto, debemos imponer que t sub' a sea igual a t sub' b y que denotaré por t' directamente. Es decir, para ese debe medir a y b al mismo tiempo, como es lógico. Bien, ¿qué ocurre? Que entonces, si empleamos las transformaciones inversas de Lorentz,
x sub a será igual a gamma x' a menos v t', empleando las transformaciones de Lorentz. Y x sub b será igual a gamma x' b más vt'. Bueno, perdonad que aquí es un más. Bien. Entonces, restando, tendremos que la longitud propia, que es igual a xb menos xa, es igual a gamma por x' b menos x' a gamma. Es decir, que será igual a gamma L'. Es decir, que L' es igual a la longitud propia entre gamma. Y como gamma siempre es mayor o igual que 1, la longitud prima siempre va a ser, siempre va a ser menor o igual que la longitud propia. Esto es, si en un sistema de referencia inercial un objeto está fijo, su longitud en dicho sistema de referencia es la que denominamos longitud propia. Y en cualquier otro sistema de referencia, que ya hemos denotado por S', su longitud siempre será inferior a la longitud propia. Por eso se denomina contracción de longitudes. Tenemos que ser capaces siempre de ver cuál es el sistema de referencia por el cual esta regleta, que evidentemente puede ser imaginaria, es como móvil a ella, es decir, no se mueve para ese sistema de referencia. Perdonad. Bueno, pues esto sería la famosa contracción de longitudes. Bien, por último, consideremos otro aspecto importante que sería la adición de velocidades. Bien, recordemos que para Galileo un rayo de luz tendría velocidad distinta si lo observamos, por ejemplo, subidos a un tren que si lo observamos desde el andén. Einstein tenía que obtener precisamente una ley de adición de velocidades que fuese adecuada con los postulados que él había impuesto, es decir, que la velocidad de la luz debía observarse con la misma velocidad, la luz, desde cualquier sistema de referencia. Muy bien. Consideremos, por ejemplo, que definimos la velocidad, como siempre, en términos del sistema de referencia en el que nos encontramos. Por ejemplo, para S, la velocidad se definía de esta forma. Y para S', la velocidad, que representamos como una prima, vendría en términos de coordenadas espaciales primadas y de coordenadas temporales primadas, que recordemos que no coinciden y que se relacionan mediante las transformaciones de Lorentz. De esta forma, por ejemplo, U' sub x sería igual al diferencial de x' con respecto al diferencial de t'. Si empleamos las transformaciones de Lorentz, podemos escribir esto de esta forma. Bien, el gamma se va con el gamma y si dividimos todo por diferencial del tiempo, tendremos u sub x menos v entre 1 menos v por u sub x partido de c cuadrado. Y esta sería la ley de adición de velocidades en la dirección x para Einstein. Para u' y uz ocurre algo parecido, solo que en este caso la componente espacial no se transforma, quedaría diferencial de y con respecto a t', porque bueno, en este caso particular y' es igual a y. Y de esta forma quedaría el denominador idéntico, pero el numerador no tendría una v restando, quedaría así. Que sería para la y. Y bueno, para la z sería análogo. Y bueno, ¿qué ocurre aquí básicamente? Que supongamos el caso límite, que es que u sub x sea igual a c. Si suponemos que u sub x es igual a c,
empleando la edición de velocidades para la componente x, vemos que u sub prima x será igual a c menos v entre 1 menos v partido de c. Es decir, será igual a c por c menos v entre c menos v, es decir, es igual a c. Por lo tanto, tal y como queríamos comprobar, la velocidad de la luz será la misma para el sistema de referencia. Muy bien, pues esto básicamente serían las principales consecuencias de las transformaciones de Lorentz. Es muy importante tener en cuenta tanto la dilatación de tiempos como la contracción de longitudes, porque van a ser fundamentales posteriormente cuando estudiaremos cómo se transforman los campos eléctricos en magnéticos. Bien, introduciremos ahora rápidamente la notación de cuadrivectores. Es cierto que tiene, como ya digo, un interés matemático quizás que no voy a considerar en el curso, pero bueno, digamos que nos vamos a quedar en el empleo de cuadrivectores, en el tema de forma de componentes covariantes y contravariantes a un nivel de meramente notación. Esto permite, desde mi punto de vista, que el curso sea más accesible. Y aunque es cierto que es una pena no poder profundizar más en el tema, creo que lo importante aquí es quedarnos con lo esencial, es decir, quedarnos con la relación que hay entre el electromagnetismo y la relatividad. Muy bien. Bueno, pues veamos ahora cuadrivectores. Esto de cuadrivector ya de por sí nos dice algo. Si en general en mecánica hemos trabajado con vectores que no nos decían nada en específico, quiero decir, no llevaban en específico cuántos componentes tenían, sin embargo siempre eran vectores normalmente de 3 componentes por trabajar en el espacio tridimensional. Ahora vamos a considerar cuadrivectores, que tienen 4 componentes. El cuadrivector más típico y que más vamos a emplear es el cuadrivector posición o cuadriposición, que escribiremos de esta forma. Como veis, las componentes las representamos con un superíndice. Y bueno, ¿qué quiere decir cada componente? Vale, pues las 3 componentes que no son 0 son las componentes espaciales y representarán x, y, z. Por lo tanto, si a un momento escribo x con un 2 encima, bueno, obviamente puede ser un exponente, pero seguramente en este contexto será un superíndice que nos está diciendo que esto es igual a y que esto sea igual a z y que esto sea igual a x. Es importante tener en cuenta que no es un exponente, es mera notación. Vale, ¿y el x0 qué es? T. Bueno, podría ser t efectivamente, pero como veremos simplifica mucho más los cálculos escribir c por t, que es proporcional a este, además c es una constante universal, por lo tanto no hay problema, y además así tiene unidades de posición, y todo el cuadrivector tiene las mismas unidades de posición. Vale, pues esta vuestra notación sería un cuadrivector posición. Como veis nos indica las coordenadas espaciales y la coordenada temporal de un evento. Vale, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Pues que si nosotros definimos una matriz, que voy a denotar siempre por gamma, de la forma siguiente, que se denomina matriz de transformación de Lorentz, o simplemente matriz de Lorentz, pues vamos a poder escribir las ecuaciones de transformación de Lorentz de manera extremadamente sencilla. Bueno, aquí alguien podría estar preguntando si es exactamente beta. Beta se define como v partido por c. De manera que gamma también se puede escribir como la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado. Bueno, ¿qué significa esto? Que podemos escribir las transformaciones de Lorentz de una manera extraordinariamente sencilla, como sigue. X' mu será igual a gamma, la matriz de transformación de Lorentz, y de esta forma quedaría. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Bueno, lo primero de todo que podemos notar es que estamos empleando la notación del convenio de suma de Einstein.
Esto quiere decir que los índices repetidos, como ya he comentado, llevan implícito una suma. Es decir, aquí nosotros vamos a fijar un mu. Vamos a fijar mu, que se podrá valer 0, podrá valer 1, podrá valer 2 o podrá valer 3, que será lo que haremos siempre con todas las letras griegas. Y nu, que lo hemos escrito aquí, llevará implícito un sumatorio. Es decir, esto sería equivalente a poner un sumatorio en mu desde 0 hasta 3. Podéis comprobar que si vosotros queréis obtener, por ejemplo, la coordenada temporal, podéis escribir x' de 0, que será igual a c por t', y lo que tendréis que hacer es hacer el sumatorio desde nu igual a 0 hasta 3 de gamma 0 nu x nu. Y si hacéis esto, vais a obtener la ecuación que relaciona t' con t, de estas transformaciones de Lorentz. Esto se puede ver más fácil si uno no está acostumbrado a ese tipo de notación, empleándolo como una matriz. Es decir, escribimos un cuadrivector como un vector, valga la redundancia. Aquí escribimos la matriz gamma y aquí escribimos el cuadrivector del sistema de referencia S. Y si hacemos eso, si hacemos esto, vamos a obtener las ecuaciones de transformación de Lorentz de toda la vida. No es más que una cuestión, digamos, para simplificar los cálculos y permitir, abreviar un poco. Vale. En general, todos los cuadrivectores se van a transformar siguiendo esta regla de aquí. Es decir, si nosotros tenemos definido un cierto cuadrivector y tenemos definido un x mu en un sistema de referencia y queremos saber sea o no el cuadrivector posición o cualquier otro cuadrivector, como qué aspecto tiene otro sistema de referencia, pues emplearemos esta regla. Básicamente, transformación de cuadrivectores. Vale. Hemos visto algo interesante, que es el hecho de que hemos escrito todas las componentes con superíndices. Es decir, hemos denotado x sub 0, por ejemplo, como c por t, o x2 como y. Alguien podría preguntarse por qué no lo escribimos con subíndices. Bueno, también emplearemos subíndices. Digamos que lo que vamos a hacer es que si tenemos un cierto cuadrivector, escrito de esta forma, escribiremos, diríamos que está escrito en componentes contravariantes, que serían componentes con índices subidos. Y les diremos que el cuadrivector está escrito en componentes covariantes cuando tiene los índices bajados. ¿Y qué implica esto? Bueno, matemáticamente tiene su significado, pero nosotros nos podemos quedar con que la forma covariante es la misma, solo que va a tener cambiado el signo de la componente 0 de la forma contravariante, es decir, va a ser igual a esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que x1 será igual a x1 en forma covariante. Y lo mismo para las componentes espaciales. Pero la componente temporal, es decir, la componente 0, va a estar cambiada de signo. Va a tener el mismo valor, pero signo opuesto. Esto se puede escribir también escribiendo esto de esta forma. Y donde esta G de aquí sería la matriz identidad, pero con el signo del primer elemento cambiado.
Como veis va a dar el mismo resultado, pero bueno, tampoco hace falta escribirlo así, podemos quedarnos con el signo cambiado. ¿Y por qué nos va a resultar interesante esto? Bueno, además de que nos va a permitir simplificar ciertas expresiones, esta forma covariante permite definir un producto escalar denominado producto escalar de Minkowski, que se define de la siguiente forma. Supongamos que tengamos A y B, que son cuadrivectores, ¿vale? Su producto escalar de Minkowski, escrito como A por B, será A en forma contravariante por B en forma covariante con notación de Einstein. Es decir, esto será A0 por B0 más A1, E1, 2, B2, A3, B3. Y claro, ¿qué ocurre? Que B1 en forma covariante es igual a B1 en forma contravariante. Es decir, esto de aquí queda todo así. Pero B0 tiene el signo cambiado. Entonces, ahora escribiremos esto, pero aquí con un signo menos. Vamos, que parece el producto escalar de toda la vida, solo que le vamos a poner un signo menos delante. Sin embargo, tiene una particularidad bastante especial en la relatividad, que es el hecho de que este producto escalar es invariante bajo las transformaciones de Lorentz, cosa que yo animaría a que intentéis comprobar. Básicamente quiere decir que A sub prima mu por P prima sub mu será igual a elevado a exponente mu, pero no son exponentes, super mu, ¿no? B mu. Es decir, este producto no depende del sistema de referencia en el que nos encontremos. Esto lo podéis comprobar fácilmente si empleáis las transformaciones de Lorentz. Tened en cuenta que en este caso I y B son cuadrivectores y por lo tanto se transforman según las transformaciones de Lorentz. Bueno, pues es un comentario básicamente. Muy bien. Y ya para ir acabando, bueno, hacer unos breves y rápidos comentarios de mecánica relativista. Muy bien. Esto va a ser muy rápido, solo quiero hacer como unos cuantos puntos relevantes, no son todos necesarios para el curso, pero creo que es importante al menos mencionarlos. Muy bien, hasta ahora hemos empleado una velocidad de una determinada partícula, por ejemplo, definida a nivel espacial como su posición con respecto al tiempo. Bien, a nivel de cuadrivector podemos definir esta velocidad como la variación con respecto al tiempo del cuadrivector posición, que quedará c por u. Denoto el u con el vector encima para la parte espacial del cuadrivector, que sería la velocidad ordinaria. Bien, y aquí he escrito un c. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que esta coordenada es c por t, y que le daríamos con respecto al tiempo, te queda solo c. Vale. El problema que hay aquí es que, como sabemos, esta velocidad se transforma de una manera un poco extraña. La ley de acción de velocidades es un tanto, no voy a decir complicada, pero quizás un poco enrevesada frente a, por ejemplo, la ley de transformación de Galileo. Bien, el problema por el cual eso ocurre es por el hecho de que tanto x, diferencial de x, no es un invariante y tampoco lo es diferencial de t. Digamos que lo que podemos hacer es coger un parámetro para describir la velocidad que sea diferente de este tiempo que no es un invariante. Podemos coger algo que sí que sea un invariante. Un invariante quiere decir que no se transforma según las transformaciones de Lorentz y que todos los sistemas de referencia coinciden en su valor. Y este sería el tiempo propio, que notaré por tau. ¿Por qué decimos que es un invariante? Bueno, porque todos los sistemas de referencia coinciden en cuál es el tiempo propio. Ellos medirán su propio tiempo, eso no tenemos que olvidarlo. Pero todos los sistemas de referencia estarán de acuerdo en que el intervalo de tiempo que ocurre en un sistema de referencia tal que los eventos ocurren en el mismo lugar es el tiempo propio. Bien, entonces podemos definir una cuadrivelocidad denominado por eta, que será la derivada con respecto al tiempo, perdón, la derivada con respecto al tiempo, pero el tiempo propio.
Alguien podría decir, oye, pero qué complicada forma, ¿no? No tenemos ninguna forma de tratar esto fácilmente. Bueno, recordemos que por la dilatación de tiempos, el intervalo de tiempo en cualquier sistema de referencia será igual a gamma veces el tiempo propio, que es el mínimo. Esto escrito en forma de diferenciales. Entonces, empleando la regla de la cadena, podemos expresar esto con respecto al tiempo y esto con respecto a tau. Y esto de aquí es evidentemente gamma. Entonces quedará gamma mu, que es lo que habíamos determinado antes. Es decir, que será gamma por c por u. Bien. La ventaja de esto es que esta cuadrivelocidad es un cuadrivector y por lo tanto se transforma empleando las transformaciones de Lorentz. Es decir, n' será igual a esto de aquí. Que como comprenderéis, al final es básicamente más sencillo que la ley de adición de velocidades que deducimos antes. Bien, por último también definiremos el cuadrimomento de manera análoga a como se define en mecánica clásica, pero empleando la cuadrivelocidad. Es decir, definiremos el cuadrimomento como esto de aquí. ¿Y cuáles serán sus componentes? Bueno, será m por gamma por c por u. Por lo tanto, sus componentes espaciales será m gamma por u, es decir, será el mismo que el clásico, el newtoniano, pero con el factor gamma delante. Y la componente 0 será igual a m gamma por c. Bien. Emplearemos esta componente 0 para definir la energía que tiene una partícula. La definiremos como el componente 0 del cuadrimomento lineal por c. De manera que quedará m gamma c cuadrado. Y definiremos la energía en reposo como m c cuadrado, que es la famosa expresión de la relatividad, la famosa expresión de la energía en reposo igual a mc cuadrado. Bien, estas definiciones no son estrictamente necesarias como digo para seguir el curso, pero me parecía feo ni siquiera mencionarlas. Y ya, para acabar completamente, hay un resultado que no voy a deducir porque es un poco largo, que nos va a servir para justificar unas expresiones que parecía deducido en el Griffiths, que es el hecho de que las fuerzas también se transforman, al igual que ocurre con, hemos visto, el tiempo, la posición. Supongamos que hay una partícula que en un sistema de referencia S se halla en reposo. Pues bien, si en S' se mueve, la fuerza que sufrirá en S', suponiendo que sabemos la fuerza en S, la fuerza que sufre en S', que denotaré por F', sería igual a F', sería igual a esto de aquí, para el caso de las fuerzas perpendiculares. Es decir, despejamos la fuerza, la descomponemos en la fuerza que es perpendicular al movimiento y la que es paralela. Bueno, pues la que es perpendicular al movimiento se transforma de según esta forma. Y la que es paralela se transforma según esta. Vamos a ver un ejemplo de que esto ocurre sin necesidad de despejar estas fuerzas. Sin necesidad de mostrar esto. Es decir, vamos a ver algunos ejemplos posteriormente. Bueno, pues esto sería todo el resumen de relatividad especial. Sé que he ido bastante rápido, pero creo que no me quedaba otra para intentar expresar esto en un tiempo lo suficientemente corto. El resto de vídeos serán un poco más ligeros e intentaré tratar los asuntos con más detalle. Espero que lo hayáis encontrado interesante.